una presentación, que en principio va a ser una, pero voy a hacer dos. Y es la siguiente. La primera que quiero hacer es la de quien tiene la culpa de todo esto, que es el grupo de trabajo Andalucismo, un grupo de andalucistas del puerto que están trabajando de forma importante e interesante, pues, sacar, llevar a todos los sitios pues, el andalucismo histórico, el andalucismo político, una labor muy importante de pedagogía sobre lo que supone el andalucismo en Andalucía, en la historia y en el presente, y también una labor muy importante en lo social que se pudo ver ayer en la barriada de los Milagros, como sabéis, una barriada que necesita mucha ayuda en la ciudad y que ayer pues, el alma mater del grupo, que es Julio, al cual le quiero dar una enhorabuena a él y a todo el grupo por el magnífico trabajo llevado a cabo ayer por nuestros compañeros concejales de educación y concejal de fomento en cuanto a cosas que se pueden hacer en el barrio, que creo que va a ser algo importante y novedoso. Yo hace nada más que 20 años que empecé a militar en el Partido Andalucista. Tengo 40, llevo militando en el Partido Andalucista la mitad de mi vida. Cuando entré en el Partido Andalucista hubo dos personas que me motivaron, que me encendieron, que me animaron y que me llenaron de Andalucía. Una de ellas no está con nosotros, fue el padre Enrique Iniesta, al cual tuve el placer en una jornada de juventud andalucista de hacer la presentación y de emocionarme estando sentado a su lado. Y otra de las personas que conocí en aquel momento era entonces el presidente del partido en funciones, ahora es el presidente de honor del partido, es Alejandro Normal. Creo que es uno de los políticos, para mí creo que es el político más interesante que ha dado la política andaluza reciente y que evidentemente ha tenido mucho que decir en lo que hoy es la Andalucía actual, en lo que hoy es la Andalucía, la autonomía andaluza. Creo que es importante el papel que jugó él como dirigente del Partido Andalucista y él como dirigente de un grupo de andalucistas, de un grupo de locos que en plena transición y antes incluso, estamos a punto de cumplir 50 años, decidió dar el paso, mojarse, involucrarse, implicarse y abanderar pues, que Andalucía tenía que ser un territorio de primera en el resto del Estado. Así es que hoy, que vamos a tratar además un tema concreto, que ha sido una leyenda negra, que siempre se nos ha lanzado a los andalucistas, al Partido Andalucista, en cuanto al desbloqueo de la autonomía andaluza. Es importante que se sepa la verdad, porque sin el papel del grupo andalucista en el Congreso de los Diputados, la autonomía andaluza actual no podría entenderse. Sin el trabajo, sin el hincapié que se hizo porque el 28 de febrero fuese una realidad en el territorio andaluz, no podría entenderse la autonomía andaluza. Yo así que os voy a dejar con ellos, os voy a dejar con Manolo Ruiz Romero, que es historiador, es vecino de Jerez, aunque es de Sevilla, y que va a ser una de las partes de este debate con Alejandro Rojas Marcos, y también con Tomás Gutiérrez, que es escritor, que podéis, al igual que también Manolo, que también es escritor, podéis disfrutar, en este caso, de libros de actualidad política y también de andalucismo histórico. Con ellos os dejo, así que nada más, y vuestra es la palabra. Bien, me toca a mí abrir un poco el fuego. He escrito que no se puede entender el 28 de febrero sin conocer y no olvidar las movilizaciones del 4 de diciembre. Y a la vez que digo esto, digo y afirmo que no se puede entender la transición andaluza sin la presencia del andalucismo político. Por primera vez en la historia, en los últimos años del franquismo, emerge el andalucismo político como partido, se organiza como partido. Yo he defendido siempre que hay una transición que comienza antes incluso de la transición política que oficialmente está marcada a la muerte de Franco. De hecho, antes, revistas como la Ilustración Regional, la que escribe el propio Alejandro, y él comienza a hablar ya de poder andaluz, se comienza a hablar de un regionalismo tímido todavía, pero emergente. Y yo creo que todas esas movilizaciones, toda esa dialéctica, todas esas contradicciones que para el poder tiene la presencia de Andalucía en ese gran debate de Estado que significa la transición, pues no se puede entender, insisto, sin la presencia
de un grupo parlamentario andalucista en Cortes. Grupo parlamentario que en principio las encuestas le daban solamente un diputado por Sevilla. Fueron las primeras encuestas, macroencuestas que hacían en el año 79. Luego serán finalmente 5 y acaban siendo 7, porque uno del PSOE, Pepe García, se pasa al partido, al grupo parlamentario andalucista, y creo que Antonio Limón, uno también del PSOE de Cataluña, esta Tarragona también acaba pasándose al grupo por toda la complejidad de la trama de la aparición del proceso andaluz. Y dicho esto, bueno, quiero decirle también que la irrupción política del andalucismo era algo que nadie esperaba, que pasó de ser algo testimonial a ser algo con una carga política importante, sobre todo a partir de las primeras elecciones municipales de Andalucía, que, como digo, con esa irrupción política en Cortes fue ya a partir de ese momento un grupo político con voz propia y constituido en las Cortes Generales como grupo parlamentario, con todo lo que significa eso de minutos de habla y de recursos en unas Cortes Generales, y que sin duda, vuelvo a insistir, no se puede entender toda la batalla y todo el bloqueo y el desbloqueo autonómico sin el concurso del grupo parlamentario. Si me lo permitís, antes de comenzar me gustaría que nos pusiéramos un poco en situación, porque estamos en el año 2013 del siglo XXI y hay cosas del siglo XX que se nos quedan muy atrás. Muere el dictador, ahora como 200 o 300 años que murió, el día 20 de noviembre de 1975, y a partir de ahí España se reestructura. Y dentro de esa reestructuración se diseña una España formada por Galeurca, Galicia, Euskadi y Cataluña, por un lado, con unas características especiales, con un fuero especial, y el resto España, y Andalucía como esencia de España. Eso es lo que los andaluces rompen. Lo que un pueblo es capaz de salir a la calle y romper eso. Un pueblo que descubre la verde y blanca, y descubre que es un pueblo, y descubre que hubo un señor que se llamó Blas Infante, y todo eso le suena nuevo, pero se da cuenta de que eso es la historia de Andalucía. A partir de ahí, como digo, llega el 4 de diciembre del 77, más de 1 millón de andaluces sale a la calle y provoca que Andalucía sufra un referéndum, llamarlo de alguna manera, algo que a los andaluces le obligan en unas condiciones que son mayoría absoluta del censo por provincia, que es mayoría del censo total, contando los que estaban fuera de Andalucía y los que habían fallecido, pues entonces no se contaban bien las cosas, y ponen una pregunta en el referéndum farragosa que existe la pregunta. Eso hace que el 28 de febrero de 1980 se celebre el referéndum, y lo que han acordado justo 2 meses antes, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del 79, UCD y PSOE, impida que Andalucía consiga lo que quiere. Y ahí es donde entra en escena un partido político que se sacrifica por los andaluces y que es capaz de sufrir lo que ahora venimos aquí a hablar, lo que ahora venimos aquí a analizar, y lo que yo creo que Alejandro nos puede comentar un poco más sobre eso. Bueno, yo antes que nada agradecer a este grupo andalucista de Puerto de Santa María que dedique su tiempo a este tipo de iniciativa, lo cual dice mucho. La política con mayúscula no puede quedar en manos de los partidos políticos, que eso es una locura. Los partidos políticos tienen y pueden y deben ser expresión de la sociedad, pero la sociedad tiene otras maneras de expresarse que no son solo los partidos.
gobierno vendrá de la mano de los partidos, pero la expresión de la sociedad. Por tanto, una iniciativa como esta, ojalá hubiera muchas en toda Andalucía. La verdad es que cuando yo venía hacia aquí, reflexionando sobre lo que me habían dicho que íbamos a hablar, la transición, el bloqueo, si pensamos bien, toda esta historia que empieza, como ha dicho Manuel, empieza en el final de la dictadura, es como una lucha imposible, es como un brote de una visión de que Andalucía es un pueblo, es una nación, es todo, que tiene una problemática propia, hay que darle una solución, hay que luchar contra la discriminación y la confrontación sistemática con los partidos políticos estatales, con lo que podríamos llamar la España oficial, y el intento permanente de la discriminación de Andalucía, no solo de Andalucía, pero lo que nos afecta a nosotros es la discriminación de Andalucía, y que eso llega hasta hoy. ¿Y cómo es posible que un grupo que saca esa bandera para liberar, redimir de alguna forma al pueblo andaluz, dándole conciencia de pueblo andaluz, poniéndolo en marcha políticamente, luego ese partido pues pasa a lo largo de su propia historia, casi 50 años, momentos como si el pueblo andaluz, pues es que no le interesa. ¿Y ese partido ha cometido errores? Obvio, pero ¿y quién no? Y hablamos de los errores de los otros, enormes, vamos a suponer que igual. ¿Y cómo es posible? Claro, la discriminación de Andalucía no sería posible si en Andalucía hubiera una fuerza emergente social de la sociedad civil que lo hiciera imposible. Mira cómo lo discriminan a Cataluña, mira cómo eso por qué ocurre. Porque Cataluña es un poder social, político, que tiene conciencia, tiene voluntad, y eso le sirve para conquistar poder, tiene poder. Bueno, cambio el tercio. El nacimiento al que se ha hecho referencia aquí de este grupo, de los orígenes del Partido Andalucista, exactamente en la primavera del año 65, que es la primera reunión que tenemos, 5 personas, nada más. A mí me costó porque al salir de la universidad yo veía claro que había que hacer un grupo político. Yo había hecho política en la universidad, pero por libre, y había que hacer un grupo, y yo fui llamando a la puerta de uno, de otro, desde el año 62 hasta el año 65. 3 años me costó poder reunir a 5 personas alrededor de una mesa diciendo vamos a organizar un grupo político andaluz. 3 años. Ya era la dictadura. El que no me decía es que mi madre se entera y me mata, el que me decía es que yo tengo un niño chico y ya, es que podemos acabar en la cárcel, es que era la presión de la dictadura. Lo bellísimo de la aventura es que nosotros no sabíamos nada de Blas Infante. A Blas Infante nos lo presentaron en el camino, cuando ya habíamos nacido. Entonces, la política no es más que una expresión de la sociedad, del pueblo, de la gente, en definitiva. Y que Andalucía, su gente, en unas condiciones como las de la dictadura, espontáneamente de ahí surgiera como un arbusto, como una planta, una cosa no sin que tuviera semilla aparentemente, sino que salía de la propia sociedad, un grupo de universitarios que acabamos de salir de la universidad y que decíamos, esto no puede ser, y Andalucía batimos el récord en paro, analfabetismo y emigración. Esas eran las 3 grandes tragedias de Andalucía de aquel tiempo. Y nosotros solo llegamos a unas conclusiones a las que ya había llegado Blas Infante. Claro, como ha dicho Manuel, es verdad que Blas Infante, pues bueno, es muy interesante ver el lema de Blas Infante y el lema nuestro. El lema de Blas Infante expresa perfectamente lo que significó Blas Infante, el ideal andaluz. Es decir, dio sentido a la identidad de Andalucía. Fue como un profeta.
intentó jugar políticamente y no le fueron bien las cosas. Es que en Andalucía, claro, hacer política de ideas andaluz es como vender polos de hielo helado en el Polo Norte, ¿no? O sea, es una cosa que la gente era un mensaje, era un mesías, predicaba, y en el momento que se presentaban unas elecciones, hombre, ¿quién va a votar eso? ¿No? Un poco lo que nos ha pasado a nosotros luego, mutatis mutandis, pero lo suyo es lidiar. Cuando digamos nosotros, y aquí se ha hablado también, nuestro lema no es el ideal, no porque no nos guste, primero que no lo conocíamos. Nuestro lema es el poder andaluz, que surge accidentalmente en una entrevista que me hace la Diputación Regional. Y fijaros qué interesante. Me hace una entrevista, me hace la Andalucía y tal. Y entonces yo tenía aquí en la cabeza que lo conocía muy a fondo, que lo había estudiado, lo había leído, había estado en Estados Unidos, y yo recuerdo lo del Black Power, el poder negro. O sea, a los negros se les discriminaba, se les marginaba, y entonces los había que querían la igualdad, pero de repente surgen entre los de raza negra, raza de color, una rebeldía que dice que no queremos ser iguales, que no nos queremos mezclar, que queremos ser nosotros y queremos crear nuestro propio poder. Y ahí nace el Black Power, que recordaréis aquellas anécdotas de Juegos Olímpicos en los que los vencedores levantaban el puño, era lo que significaba el Black Power. A mí se me quedó esto así, que por cierto, el embajador de Estados Unidos, más tarde, cuando ya fuimos diputados, que era de raza negra, pues me invitó un día a comer a la embajada. Esto es Andalucía, esto del poder andaluz, esto tal. Y yo le dije, pues mire usted, a usted le puede sonar esto. Era negro como un tizón. Digo, a usted le sonará eso del Black Power, ¿no? Bueno, pues los andaluces queremos conquistar poder, porque sabemos que sin poder Andalucía no será nadie. Bueno, entonces en esa entrevista yo hice la referencia a la frase poder andaluz, tenemos que conquistar un poder andaluz. ¿Sabéis lo que pasó con la revista? Pues que el gobierno de Franco, el régimen, dio orden de retirar la revista de todos los libros. Se retiró la censura. La palabra poder andaluz era una palabra maldita y la estábamos inventando nosotros. O sea, que no es que fuera una blasfemia política que existiera ya, no, la habíamos inventado nosotros. A mí se me había ocurrido sobre la marcha, así en una entrevista, sin más. Y el régimen sensible, poder andaluz, rum, fuera. ¿Y si ahora recordamos que 10, 15 años más tarde, después del golpe del 23F, lo primero que hace UCD, PSOE, Partido Comunista, lo primero que hacen es quitar del medio al grupo andalucista? O sea, lo más importante que se hace, o una de las cosas importantes que se hace, es ordenar la casa parlamentaria eliminando al grupo andalucista. Vascos, bueno. Catalanes, bueno. Andalucistas, hasta ahí podían llegar los problemas. O sea, como veis, yo el mensaje que quiero dar es que esto es una historia en la cual la cuestión del bloqueo y el desbloqueo, hay desbloqueo porque hay bloqueo. Y efectivamente, como ha dicho Tomás, sí, nosotros los andalucistas nos sacrificamos, porque en el órgano de gobierno nuestro, en la Comisión Ejecutiva, en ese momento yo era secretario general, y cuando debatimos el qué hacer, si nos tirábamos a la piscina pactando con un CD que necesitaba nuestros votos, la derecha luego se ha demostrado que un CD no era la derecha ha venido luego. Un CD era una broma de derecha, un CD era otra cosa, una derecha muy civilizada, muy moderada, daba gusto hablar con ellos como todo el mundo recuerda hoy. Pero en aquel momento a nosotros nos acusaron y sabíamos que, y dijimos, ¿qué hacemos? Nos jugamos nuestro futuro, pero salvamos el futuro de la autonomía andaluza, o sabiendo que no somos fuertes y que no podemos salvar la autonomía andaluza, pues renunciamos y ya está, y no asumimos ese contrato. Decidimos tirar adelante y luego, bueno, en toda Andalucía había pintadas de andalucistas traidores, rojas, mancos, traidor, tal. Eso lo vivimos.
Yo aquí no voy a seguir más porque no quiero protagonizar el hecho de tal. Eso es un eslabón de una cadena histórica que comienza mucho antes, porque esa ya es, como se ha dicho aquí también, antes de llegar a la transición, sino cuando se crea la Mesa Democrática de Andalucía, que es la primera plataforma democrática que se crea durante la dictadura. No Cataluña, se creó luego la Asamblea de Cataluña, pero la Asamblea de Cataluña es posterior. Se crea la Mesa Democrática de Andalucía en el despacho del catedrático de Derecho Civil Alfonso de Cossío en Sevilla, y el cual me llama un día y me dice: Alejandro, yo he sido discípulo suyo, Alejandro, tengo entendido que en tu casa os reuní un grupo político que a mí me gustaría saber si estaríais dispuestos a venir y vamos a iniciar una plataforma, una mesa, con las fuerzas políticas que un día tendrán que tener un protagonismo. Y invitó al Partido Comunista, al Partido Socialista y a nosotros. Ese día se nos dio carta de naturaleza y allí llegó un señor que se llamaba Alfonso Fernández por el Partido Socialista, que estaba en la guerra, que tenía un taller, que era de Jaén, que era un hombre que estaba completamente fuera de la actividad política, y ahí llegó un señor, Manuel Benítez Rufo, que era del Ejecutivo del PC, clandestino, total, que había estado 30 años en la cárcel, que lo habían torturado, que era Alfonso Cossío y yo, y se nos aceptó a los andalucistas como parte de, a partir de ahí, nuestras relaciones con estos partidos, unos momentos buenos, unos momentos malos, pero siempre ellos nunca creyeron en que Andalucía era un pueblo. Los socialistas, Felipe González un día me dijo que: Alejandro, ¿qué queréis? Ahora le vamos a dar autonomía a Vitigudino. Hasta Andalucía va a querer autonomía, pero qué tontería es esa. Estoy hablando durante la dictadura. O los comunistas que decían que para dar autonomía los pueblos tenían que cumplir unos requisitos que había marcado Stalin. Stalin, cuando le dio y reconoció autonomía a determinadas nacionalidades dentro de la Unión Soviética, pues hizo una tabla de requisitos: una lengua propia, una geografía, unos requisitos. Y claro, los comunistas, en aquel momento muy estalinistas, pues si se reunían las condiciones, valía. O sea, toda la música me suena a lo mismo, desde un día, hace tantos años, hasta ahora, donde sin voces andalucistas potentes, quiero decir, el Partido Andalucista no está en los parlamentos, sin embargo las actitudes de los partidos estatales es la misma, y la actitud de la sociedad civil andaluza es la misma, y la problemática de Andalucía, batimos los retos negativos en enseñanza, en paro, perdón si me he extendido demasiado. Bueno, yo quiero retomar un poco el hilo histórico y remontarme un poco a las primeras elecciones constituyentes, donde el Partido Andalucista comparte cartel electoral con el Partido Socialista Popular de Riesgo de Arran. Se obtiene solamente un diputado por la provincia de Cádiz, que finalmente se integra en el Partido Socialista Obrero Español una vez esa gran política de unidad socialista que triunfa. Y sobre todo también hay que recordar que el PSA entonces funciona dentro de una federación de partidos socialistas de carácter nacionalista en cada una de las comunidades o territorios de España, y que todos los partidos son fagocitados por el PSOE en ese gran proyecto de unidad socialista, menos el PSA, que es el único que mantiene la bandera en solitario. Es importante entender que ese primer diputado no es un andalucista, aunque se presenta en la lista con el Partido Andalucista, y es importante decir que en las primeras Cortes Generales, perdón, en las Cortes Constituyentes no hay ningún representante andalucista, por lo que va a llegar luego. Es importante decirlo, como digo, porque en el proyecto de Constitución, en los distintos borradores, no se reconoce una autonomía andalucía. Y esto es importante decirlo así de claro. Y ahí están los borradores, ahí están los documentos históricos. Es decir, se reconocía una autonomía a País Vasco, Cataluña. La presión política hizo que un poco más tarde se admitiera la posibilidad de Galicia por aquello de que había plebiscitado durante la Segunda República su estatuto de autonomía. Nosotros nos quedamos al hilo. La guerra civil, como sabía, el alzamiento, el mal llamado alzamiento, pues nos dio al traste con esa opción.
Y eso significó que el diseño constitucional estaba hecho a espaldas del partido, perdón, a espaldas de Andalucía. Es más, en el articulado de la Constitución se explicita un artículo, el famoso artículo 151, a través del cual, como decía Tomás, una serie de territorios que tienen voluntad autonómica tienen que demostrar con un suficiente grado de calidad, con unas exigencias bastante duras de de paz, su voluntad autonómica, cosa que no les reconocen o que no tienen que pasar esa autonomía, esas tres autonomías que como decía antes, ya la tuvieron durante la Segunda República, al menos honoríficamente en papeles como fue Galicia, porque simplemente el estatuto se votó y se registró en Cortes. Eso va a significar que Andalucía se enfrenta durante la primera legislatura de las Cortes, cuando ya irrumpe y se crea el grupo parlamentario andalucista, va a tener que echar un pulso con todas esas fuerzas centralistas que han hecho una constitución a su imagen y semejanza. Y ese va a ser un poco el primer gran reto que se plantea, me imagino yo, el gran objetivo y el gran reto político de la Andalucía de la transición, que sin duda alguna es el Estatuto de Autonomía. Quiero llamar la atención ahora que estamos hablando de desmitificar procesos, porque es que el discurso de la oficialidad de la Junta de Andalucía y del partido que siempre ha estado en el poder en los últimos 30 años, ya casi tanto como Franco, siempre ha engloriado, siempre ha subrayado el papel del partido del Pacto Autonómico de Antequera. El Pacto Autonómico de Antequera es un acuerdo entre 11 partidos políticos que representan a la gran mayoría prácticamente del electorado político y del espectro político de la época, pero el Pacto Autonómico de Antequera pasa a la historia porque se usa contra UCD cuando UCD cambia de posición con respecto a la autonomía andaluza. Y hay una trampa. El Pacto Autonómico de Andalucía, de Antequera, firmado en Antequera, no explicita la vía del 151 como modalidad de acceso de Andalucía a su autonomía. Cosa que sí hace, prácticamente en paralelo en el tiempo, un pacto autonómico que se firma en Valencia y que sí explicita la voluntad de los partidos políticos de ir por el 151 de la Constitución. Quiero decir esto que, al hilo de la firma del mitificado Pacto Autonómico de Antequera, todavía muchos partidos políticos no sabían qué iban a hacer con esa cosa rara que era la autonomía y con la que Andalucía realmente se iba a enfrentar. Yo pienso que la gran explosión histórica, el gran hito que rompe incluso la lógica centralista de muchos partidos es el 4 de diciembre del año 77. Yo creo que hay tanta gente en la calle que realmente los partidos de la izquierda clásica se tienen que tragar o tienen que reconocer que realmente ahí hay una opción que hay que canalizar y que indudablemente no van a dejar y van a hacer todo lo posible y todo lo imposible para que en este caso el andalucismo político lidere ese grupo humano que está en la calle, como ha dicho Tomás, cerca de 2 millones de personas si unimos la gente que sale a la calle en Cataluña, en el País Vasco y en Madrid. Es precisamente ese referéndum que se hace el 28 de febrero el que motiva todo lo que vamos a hablar ahora. El 28 de febrero de 1980 hay una provincia de Andalucía que no consigue, porque el 28 de febrero no se hablaba de autonomía. Hacía ya 2 años y pico que teníamos ya la autonomía, que se había hecho la Junta de Andalucía ahí en Cádiz, en el Colegio de San Felipe. En la iglesia de San Felipe, donde se habían reunido las Cortes de 1812. Y es precisamente ese problema que se crea cuando Almería no llega a esa barbaridad que es la mayoría del censo, la que hace que lo que han pactado UCD y PSOE no se lleve a cabo, que es quitar la autonomía de Andalucía por el 151. Ahora me gustaría hacer una pregunta, y ¿ese sacrificio mereció la pena viendo lo que ha pasado después? Que se consiguió después, luchando y sacrificándose, como he dicho antes, un partido político, la autonomía máxima, el techo más alto, a la misma altura que Galicia, que País Vasco y Cataluña, pero hemos dejado que durante 30 años un régimen manipule Andalucía y consiga que ya ni siquiera en los colegios se enseñe a los niños el himno de Andalucía
y que hemos acabado 30 años después sin conciencia ninguna de Andalucía, ¿mereció la pena? Yo voy a empezar por el final y luego sigo con lo que se ha planteado antes. Bueno, aquí hay dos personalidades que son más expertos en historia que yo, pero y ellos saben mejor que yo que la historia no es lineal, sino que la historia es dialéctica y que, por tanto, yo estoy convencido de que valió la pena. Y valió la pena porque, aunque ocurriera algo que no va a ocurrir, que el Partido Andalucista desapareciera, el haber puesto una pica, se llamaba antiguamente la frase famosa esa de poner una pica en Flandes, o aquí poner una pica en Andalucía, en cuanto a poder andaluz se refiere, eso está ahí en la historia, eso no hay que lo quiten, pero no para los libros de historia, sino porque eso en cualquier momento puede desencadenar una toma de conciencia del pueblo andaluz más allá de lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, yo creo que valió la pena. Además, en la política no es el arte de sobrevivir. Los políticos, como se nos ponen elecciones delante, confundimos el arte de sobrevivir ganando elecciones, para lo cual muchas veces hay que decir lo que la gente quiere oír, no quemarse. Los políticos que más duran son los que no se queman. No, yo es que creo que los políticos están para quemarse, para achicharrarse. Son leña de la sociedad civil. Y una vez que se han quemado, que pase el siguiente. Ahora, si uno quiere seguir, no se quema. Y para no quemarse, no arriesga. Y si no se arriesga, el pueblo, la sociedad no avanza. Luego, valió la pena. Ahora, una cosa interesante, bueno, una pincelada. Unidad Socialista. ¿Por qué el Partido Andalucista de entonces, que se llamaba PSA, se une al Partido de Tierno? Porque habíamos llegado a un acuerdo de que el Partido de Tierno se retiraba de Andalucía y se quedaría solamente nuestro partido, los andalucistas de entonces, con la sigla PSA. A cambio de eso íbamos juntos. Lo que pasa es que las cuentas no salieron mal, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que había habido gente andalucista en la cárcel, en el destierro, perseguido, que éramos un emblema para la lucha por la democracia, y en las primeras elecciones democráticas sacamos uno por cada? Y que este uno, con el cual yo eché horas y horas y horas diciéndole, pero te vas a ir al sol, pero tú sabes lo que significa que seas el primer andaluz en la historia de España y de Andalucía, que llega al Parlamento de España como andaluz, o sea, con un mensaje andalucista. Andalucía ha habido mucho, pero andalucista no había habido ninguno. Blas Infante lo había intentado. ¿Tú te puedes imaginar el apoyo que te podemos dar para que tú salgas adelante? Pero el significado. Pero el hombre, pues no, mira, me parece que del puerto de Santa María o del Puerto Real, aquí, del puerto de Santa María. Bueno, el hombre pues no lo entendía, era un hombre buena gente, pero claro, se cobijó ¿dónde? Pues donde probablemente el pueblo andaluz le hubiera dicho que se cobijara, donde el pueblo andaluz se cobijó 40 años después. O sea, él fue visionario. Digo, yo me voy a ir con estos andalucistas que bueno, estos son nadie, yo me voy donde el sol calienta y va a calentar, y desde ese punto de vista acertó, desde el otro, pues no. Pero bueno, eso es historia. Efectivamente, cuando el 4 de diciembre, ¿cómo nace el 4 de diciembre? El 4 de diciembre nace porque una revista, un club, más que una revista, un club, Averroes, un club andalucista, similar a lo que ese grupo andalucista parapolítico aquí en el puerto crea como iniciativa como esta. Se va a Averroes, donde el gran Rafael, que ha sido el alma de eso, hace una convocatoria en verano a distintos gentes andalucistas, de partido andalucista e independientes, y ahí se mueve, hay que promover algo, porque si no nos van a dejar fuera de todo y tal. Y el partido andalucista, el día antes que los parlamentarios hacen una proclama convocando la manifestación, el partido andalucista da un manifiesto por la tarde, el día antes, exigiendo a los parlamentarios que se comprometan y que convoquen una manifestación. Y ya había el acuerdo entre nosotros que si los parlamentarios no lo convocaban, lo convocábamos nosotros, gente de la sociedad.
gente como nosotros que no estábamos en el Parlamento. Y así nace el 4 de diciembre. Y el 4 de diciembre arrolla, absolutamente arrolla. A partir de ese momento ya se había hablado del Estatuto catalán, que tiene su referéndum organizado, sin esas reglas a las que Tomás hacía referencia, sino lo normal, los síes contra los noes, pero no los síes contra los noes, contra los muertos, contra los emigrantes. Eso ¿cómo va a ser? Los síes contra los noes. Esos son todos los referéndums del mundo. Yo no conozco ningún, en la ciencia política que yo he estudiado, ningún referéndum en el mundo que se diga los síes contra todo el mundo mundial, contra los votos en blanco, contra... Eso es un disparate, ¿no? ¿Por qué perdió Almería? Permitirme el inciso. No porque Almería fuera menos andaluza, ni menos andalucista, se ha dicho de todo. No, porque había más emigración. En aquel momento Almería no era un emporio de riqueza como lo es hoy. Almería, los almerienses estaban en Cataluña en cantidades masivas. Y como ha dicho Tomás, los registros y los censos estaban muy mal hechos. Y claro, cayó Almería, pero cayó Almería como hubiera caído Jaén, que iba detrás para caer también, que le faltó un pelo para caer por la misma razón, porque estaban en la emigración. Bueno, entonces los andalucistas del Parlamento empezamos más tarde a exigir que el referéndum andaluz se hiciera con las mismas reglas y a la vez que el catalán y el vasco. Nos decían que no, pero no decían nada, no hablaban claro, no decían cuáles iban a ser las reglas, no hablaban claro. Y bueno, llegamos exactamente al 28 de diciembre, o sea, 3 meses antes, 2 meses antes del 28 de febrero, y hay un debate en el Congreso de los Diputados para que salga la ley orgánica de modificación del referéndum, o sea, es la ley que regula los referéndums. Y en esa ley, el PSOE y la UCD se ponen de acuerdo, y ponen las dificultades que en adelante los referéndums tendrán esas condiciones a las que aquí se ha hecho referencia. En ese debate, en donde intervenimos también nosotros, parlamentarios andalucistas, intervino Miguel Ángel Arredonda, que era el portavoz del grupo, intervine yo, que era presidente del grupo. Miguel Ángel tuvo una frase increíble, genial, intuitiva, y dijo: aquí lo que se está pretendiendo es que Andalucía no pueda ganar, es que Andalucía así no puede ganar. Eso lo dijo literalmente. Y aquella ley la votaron todos los del PSOE y todos los de la UCD. Todos esos del PSOE a los que vosotros oís hablar de que han sido autonomistas y que se lanzaron contra la UCD y tal, todos votaron que sí, incluido Escuredo. Votaron las condiciones del referéndum. Eso, ¿dónde está? ¿Cómo a la gente no vamos de uno en uno contándole que el pueblo andaluz perdió el 28 de febrero legalmente porque el propio PSOE, todos sus parlamentarios y los de UCD, habéis oído hablar? Yo no quiero dar nombres, he citado el de Escuredo porque era presidente de la Junta y que ha sido, como diríamos, el símbolo de la liberación autonómica de Andalucía. No, pues claro, pero es que penséis en gente de la UCD a quienes habéis oído hablar que se enfrentaron a Suárez por la pregunta y que ellos querían la autonomía de verdad y porque no se enfrentan un poco antes para que no salga esta ley del Parlamento. Yo no quiero citar personalmente, pero todos, porque había varios, muchos de los de UCD que hablaban así, ¿no? Esa es la clave, ese día 28 de diciembre, 2 meses antes. Luego se llega el 28 de febrero, UCD juega honrada, como no quería la autonomía para Andalucía, dice, hay que decir que no. Y el PSOE, que tampoco la quería, dice, aquí se dio cuenta, fue más listo, dice, aquí a UCD la vencemos. Pero pensando en la Moncloa, no pensando en la autonomía, pensando en la Moncloa. Y ahí fue un triunfo, porque Suárez quedó liquidado a partir de ahí. A partir de ahí, liquidado. Una cosita, un apunte. Emilio Acar fue un diputado valenciano y escribió un libro donde contaba una cosa que no se ha contado. Habla del 28 de diciembre en las Cortes. No, él habla del 28 de diciembre de madrugada en el hotel que hay frente a las Cortes.
Allí dice que se reunió UCD y PSOE, donde acordaron toda la pregunta, donde acordaron las normas y todo lo demás. Todo acordado y por eso estuvieron de acuerdo uno con otro. No, yo por recapitular un poco y seguir avanzando en el tiempo, porque hay muchos matices que enriquecen y que es necesario que conozcan los andaluces de hoy, porque a veces han abusado mucho y han preguntado poco. En efecto, el artículo 151 de la Constitución reconocía tres exigencias de calidad, vamos a llamarlo así, para que un territorio accediera a una autonomía de vida. En primer término, lo que es el apoyo de la gran mayoría de los ayuntamientos de esa comunidad. En el caso de Andalucía, durante el verano del 79, pues prácticamente todos los ayuntamientos de Andalucía, menos 9 simbólicos minoritarios muy pequeñitos de Almería y de Granada, ratifican en su pleno el apoyo a la autonomía por la vía del 151. De hecho, el primer ayuntamiento es el 21 de abril del 79 en Puerto Real, nominación y declaración que coge un poco a traspié a la Junta de Andalucía, que todavía no sabía por dónde iba a ir, y que ya a partir de ahí la asamblea, la permanente de la Junta de Andalucía decide que, bueno, que hay que iniciar el proceso. Como sabéis, la Constitución da para tramitar todo ese proceso 6 meses. Andalucía lo superó de sobra, por goleada. En segundo lugar, como bien decía Alejandro, la celebración de un referéndum donde los andaluces demostraran con un voto de calidad su voluntad autónoma. Y aquí viene, como él decía, la madre del cordero. Yo creo que la gran raíz, la gran columna vertebral de todo el problema de la autonomía andaluza en la transición es la famosa ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Y vamos a situarla en el contexto histórico. Tenemos la Constitución. La Constitución reconoce que el Estado puede hacer distintos referéndums y, como bien ha apuntado él, el primer referéndum que iba a haber de cualquier modalidad de las muchas que hay, que va a haber, era Andalucía. Entonces los dos partidos mayoritarios se ponen de acuerdo para hacer una ley que en el fondo es una zancadilla para esa primera autonomía, esa primera comunidad que quiera acceder a su rango estatutario. Hasta el punto, como bien ha dicho él, que hay unas preciosas frases que pasarán a la historia, y ahí está el diario de sesiones, y ahí están también los audios de la televisión, de Miguel Ángel Redonda, que en aquel momento actuaba como portavoz, advirtiendo al pleno del Congreso cuando estaban debatiendo esa ley, diciendo que, bueno, no se podía permitir que si una provincia fallara, condicionara a las otras 7, que es lo que realmente va a pasar 2 meses más. Hay que decir también, por honradez histórica, que solamente comunistas y andalucistas presentan enmiendas en ese sentido, pero la mayoría aplastante, UCD, PSOE, echan para atrás esa posibilidad. Hasta el punto que precisamente la alerta que hace Miguel Ángel Redonda es la que realmente sucede. Una provincia se descuelga en ese referéndum por las razones que todos conocemos y condiciona la marcha de las otras 7. Hay también otra característica también importante, anecdótica, que es que cuando se debate ya la ley, y ya un poco, yo creo que inocentemente también, Alejandro, en aquel entonces, todos los grupos políticos de la época pues prácticamente se frotaban las manos, porque haciendo cábalas de los resultados electorales y traspasándolo a lo que podía ser esa mayoría del censo electoral, que era la que se tenía que conseguir para superar ese segundo listón en las condiciones del 151, pues creo que hubo cierta inocencia, como digo, porque nadie contaba con esa vuelta atrás de UCD. Y fue muy astuta UCD, porque cuando esa ley iba camino del BOE, fue cuando cambió de opinión. Ya lo había pactado con el PSOE perfectamente. Y fue muy astuto también Manuel Clavera de Oro, que podía haber dimitido antes, durante el año 79, que le estaba haciendo la cama su propio partido aquí en Andalucía, sobre todo con alguien de Granada, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que le estaban moviendo la silla como ministro, le estaban haciendo la vida imposible, dicho de otra forma, y aguantó al final hasta que dimitió en el momento que publicitariamente a él le era más interesante. Recordaréis también que una de las grandes claves del 28 de febrero va a ser el boicot sistemático y esas medidas coercitivas que el gobierno impone a ese referéndum. El dinero, en minutos de televisión, negando publicidad en medios del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la duración de la campaña, creo. Recordar también las 72 horas
de huelga de hambre que hace Manuel Cabello, o sea, que hace Rafael Escuredo, que yo un poco también que se fue forzado porque vio que en aquel entonces ya se estaba idealizando un poco el papel de Manuel Clavero y dijo, bueno, a ver si este va a montar un partido, como realmente luego intentó, que no fue a más, yo tengo que salir aquí al quite porque yo soy Rafael Escuredo. El caso es que a partir de ese momento, y hay que decirlo con toda contundencia porque es en contra, es una afirmación contraria a lo que se está diciendo un poco desde las instancias oficiales de nuestra Andalucía, el 28 de febrero es un fracaso con la ley en la mano. Fracasa por tres cuestiones. Por la Constitución, que nos exige unas condiciones durísimas. Fracasa por la ley de referéndum, que es una zancadilla. Y fracasa con los resultados cuantitativos en la mano. No se supera en Almería. Era el escenario perfecto para que UCD y PSOE pudieran reconvertir todo su modelo de Estado y hacer que España pudiera seguir adelante, caminando hacia la democracia con mayor o menor dificultades en función de lo que iba a pasar luego con los militares, pero que en cualquier caso su esquema clásico de las tres autonomías y los demás, ya veremos en todo caso una mancomunidad de diputaciones y una descentralización administrativa, pues funcionara y aquí no hubiera sentido. El caso es que, y me voy a meter ya un poquito en el bloqueo, o en el desbloqueo, hay un paso que para mí es importantísimo desde el punto de vista histórico, y es que 12 días después del 28 de febrero, aceptando un poco lo que decía Tomás, de que esa misma noche de electoral, pues prácticamente ya UCD y PSOE estaban cociendo ya lo que iba a ser la transición en los próximos años, o repartiéndose el pastel, por decirlo de una forma más coloquial. 12 días después, el grupo parlamentario andalucista en Cortes registra la primera iniciativa parlamentaria para desbloquear la autonomía andaluza en Cortes. Y esto es importante por dos cuestiones. Una, porque el debate andaluz se traslada a Cortes, cosa que hasta ese momento no había tenido lugar o había sido de una forma muy tangencial. Es decir, Andalucía a partir de ese momento se convierte en el gran debate de Estado. Y en segundo lugar, porque esa iniciativa, 12 de marzo, insisto, 12 días después del 28 de febrero, coja traspié al resto de partidos centralistas. ¿Y qué propone? Pues una cosa muy fácil, porque aquí hay tres cuestiones. O reformamos la Constitución, que también hablaremos de eso, o reformamos la ley de referéndum, o repetimos el referéndum en Almería. Y digo Almería, pero en la noche electoral los medios oficiales anuncian que el referéndum fracasa en Málaga, en Jaén y en Almería. En Málaga se alcanza ese nivel de voto, en Jaén prácticamente semanas después, porque hay una mesa donde se araña un mínimo de votos y se consigue ese estatus, total que al final lo único que queda es Almería. Y hasta tal punto que el PSOE ya tenía planteado pues su campaña en donde intentaba demostrar que con 2,5 millones de votos que efectivamente habíamos acumulado en términos absolutos todos los andaluces en cada una de las provincias, y contrariamente a lo que él mismo como partido había votado en la ley de referéndum, proponía, a través de este cartel que no salió a la prensa y que nunca vio la luz, pero que ha llegado a algunas manos de militantes del Partido Andalucista y afortunadamente de algunos historiadores que podemos constatar que esto está ahí, donde reivindicaba el Estatuto de Carmona, y luego podremos hablar un poquito de él, y sobre todo la repetición del referéndum en Almería. Justo lo contrario que va a perseguir la iniciativa parlamentaria de los andalucistas en Cortes. Y viene la pregunta. Si está tan claro lo que hemos hablado, si se puede exponer perfectamente que en aquel momento los andalucistas no fueron un problema, sino que fueron la solución, si fueron los que, por medio de, algo que era no el 151, sino el 143, sino todo, pero se solucionó y Andalucía tuvo una autonomía por el 151, viene la pregunta, ¿cómo se supo explicar a los andaluces? ¿Cómo dejamos que aparecieran todas esas pintadas y el régimen hiciera lo que le diera la gana en ese momento? Y otra nueva pregunta, ¿cambió en ese momento el PSOE la historia de España y de Andalucía? ¿Cambió en qué momento? En el momento que hundió el sentimiento andaluz, en el momento que el andalucismo lo hundió, porque ese es el momento clave que hunde.
cambió la historia de España y la historia de Andalucía. Vamos a ver. Un día tengo una conversación con Rafael Escuredo, se estaba celebrando un debate y hacemos una parte en el Congreso de los Diputados. No hemos pasado el bloqueo, el desbloqueo, la campaña del PSOE contra nosotros y tal. Y me dice, Alejandro, ¿por qué no te vienes con nosotros? Estamos dispuestos a que el partido andalucista, entonces el Partido Socialista de Andalucía, pues sea el PSOE de Andalucía. Tú me ofreció cosas en nombre de Felipe, tal, bueno. Y me dice, desengáñate. Cada vez que tú digas viva Andalucía libre, tú lo vas a decir con un altavoz así. Y yo tengo un altavoz así. Y por cada vez que tú lo digas, yo lo voy a repetir y lo mío va a tronar. Va a ser como 1000 veces que tú lo digas. Y cada vez que tú recuerdes a Blas Infante, yo voy a recordar a Blas Infante. Y lo tuyo va a sonar así y lo mío va a sonar así. No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. O sea, veniros conmigo los andalucistas y ayudarme y tal. Dice, ¿por qué vais a desaparecer? Y yo le contesté, pues Rafael, mira, yo te digo una cosa. A lo mejor desaparecemos. Pero como no desaparezcamos, cuando tu partido crea que ya ha acabado con nosotros, ese día te tirarán a ti como una colilla. Y si hemos aguantado y no hemos desaparecido, volveremos a resurgir. Y fue exactamente lo que pasó. Cuando el PSOE creyó que ya había acabado con el andalucismo, entonces a Rafael Escuredo, con una colilla a su casa. Y luego el andalucismo volvió a resurgir. Ahora estamos en otro momento difícil, en el que también volveremos a resurgir. Pero voy a decir alguna palabra sobre algunas de las cosas que aquí se han dicho. Bueno, importante lo que tú has preguntado. ¿Y cómo no lo supiste identificar? Es que era como darse contra la pared, es que era imposible. Vosotros sabéis, mañana los mejores científicos crean en el puerto de Santa María una Coca-Cola nueva, ¿vale? Una bebida de cola que se puede llamar Coca-Cola o como se llame, pero que recuerda a la Coca-Cola y que es mejor que la Coca-Cola, mucho mejor, gusta más y tal. ¿Vosotros creéis que tiene alguna posibilidad de triunfar? En absoluto. El poderío comercial de imagen de la Coca-Cola es de tal categoría que un proyecto, por muy perfecto que fuera, ese es el mundo en el que vivimos, para bien y para mal. Entonces, nosotros éramos David frente a Goliat del Partido Socialista. Y lo que nosotros decíamos, si es que ha pasado esto, si es que ha pasado lo otro, por ejemplo, eso de que nosotros no defendimos el 151, en eso que cuentan de que si había una escena Martín Villa y Rojas Pardo. Primero, yo no hice ningún acuerdo con Martín Villa, yo hice un acuerdo en nombre de los andalucistas con Suárez, con el presidente del gobierno, al cual le dije, si hay autonomía de 151, votamos, y si no, no votamos. Pero es que cualquiera que lea el discurso mío en las Cortes ese día, yo repito la palabra 151 como 10 veces, pero como 10 veces. Sin embargo, el PSOE, en una operación de marketing excepcional, llegó a transmitir, y todavía hoy nos preguntan cómo es posible que renunciáramos al 151. Y tenemos que ir con el acta del Congreso, pero si allí lo que poníamos es darse contra la pared, es el poder, es el poder. Por eso, los andalucistas sabemos que sin poder andaluz no hay nada que hacer. Sin poder andaluz no hay nada que hacer. Hay que conquistar el poder. O sea que no basta con, mira, pedir, llorar, clamar, trabajar. No, hay que conquistar poder, como ha hecho Euskadi, como ha hecho Cataluña, como ha hecho muchos pueblos en la historia de la humanidad. Bueno, pero yo quisiera decir alguna cosa que aquí se ha dicho, ¿no? El pacto de Antequera, que lo ha citado Manuel, y es importante, es importante. Nuestra historia, y lo sigue siendo hoy, es la continua confrontación entre quienes no quieren que Andalucía sea algo que tenga poder y quienes, una minoría, unos locos de la vida, mesiánicos, o como se nos quiera llamar, que creemos que es la única solución, pero no porque creamos
en otra vida política que nos va a dar el paraíso político. No, es porque aquí los problemas de hambre, de paro, de economía dependiente, no se resuelven más que como se han resuelto en otros países del mundo. Cuando la India se rebela contra el Imperio Británico, ¿cómo sale adelante? Mientras que el Imperio Británico le brindaba todo dentro de nosotros, ellos dijeron que no y se rebelaron, y hoy son una potencia emergente y que está en cabeza en tecnología, en mil cosas. Cuando Argelia no acepta ser una provincia de Francia y se rebela, hoy Argelia es un poder en el mundo árabe. Ideológicamente estaremos de acuerdo en unas cosas y en otras, pero para ellos eso ha sido su liberación. La liberación de Andalucía pasa por tener poder. Tenemos el ejemplo de Euskadi, tenemos el ejemplo de Cataluña. ¿Por qué? ¿Por qué mandan? ¿Por qué hay discriminación a favor de ellos? Porque tienen poder. El que tiene poder impone condiciones. El que no tiene poder no impone condiciones. O sea, eso es así. Entonces, en el pacto de Antequera, pues ya volvimos a chocar, como hemos ido chocando todo el tiempo, y seguiremos chocando. En el pacto de Antequera, en los discursos, el pacto dice, porque fue el consenso, en contra de nuestra opinión, dice que lucharemos por la autonomía, dice literalmente, la más eficaz. Más rápida y la más eficaz. Y la más eficaz. Entonces nosotros, los andaluces, decimos, no, la más eficaz no, la que la Constitución dice como plena. Y al final tuvimos que escoger. Propusimos eso, nos dijeron que no. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos fuera? ¿No firmamos el pacto de Antequera? ¿Y van a decir de nosotros que estamos fuera y que no queremos la autonomía? ¿Y qué hicimos? Firmar, y en los discursos, cuando se publica el libro, aparece el que habló en nombre del Partido Andalucista, en ese caso fui yo, pues lo que dije fue, nosotros eso de la más eficaz, no, para nosotros es la plena, como marca la Constitución. Luego, esa lucha permanente entre unos y otros se ha llevado hasta detalles mínimos. Por ejemplo, una anécdota interesante. Cuando se celebra la manifestación del 4 de diciembre, entonces la familia Infante deciden entregarle la bandera a los andalucistas, para que los andalucistas sean los que se la entreguen a los niños que van a llevar la manifestación. Y entonces a mí me llama Luisa y me dice, Alejandro, te vamos, yo en ese momento era el representante o era el secretario general, te vamos a dar la bandera de mi padre para que tú se la entregues a los niños al inicio de la manifestación y que sean los niños, y te la vamos a entregar a ti como representante del único partido andaluz, del único que habla de nuestro padre. O sea, tenía mil razones. ¿Vosotros sabéis lo que pasó? Porque los restantes partidos, PSOE, PC y UCD, dijeron que no iban a la manifestación como así fuera la bandera, que les convocaban la manifestación. O sea, fijaros hasta qué punto se chocan. Pero es que, dándole la moviola para atrás, cuando llegamos a la Junta Democrática, yo tuve el honor de participar en la fundación de la Junta Democrática en París en el año 74, un año antes de la muerte de Franco, clandestinamente, donde los fundadores fueron 5 personas, que fueron Carlos Seder, Santiago Carrillo, García Trevijano, Josep Andreu Abelló, un socialista catalán, y yo, no sé por qué, pero bueno, ahí estaba yo. Y entonces cuando se pone en marcha la Junta, entonces inmediatamente el Partido Comunista ponía como condición autonomía para Cataluña, Euskadi y Galicia. Y entonces yo me iba de allí, ¿qué tal? Y claro, como allá había varios independientes, entendieron, Santiago Carrillo, que era muy listo, dijo, vale, pues nada, autonomía, todos los pueblos. Yo lo que exigía es que igualdad de derechos y desigualdad de hechos, es decir, todo el mundo tiene los mismos derechos. Ahora, si uno mide 1,90 y otro mide 1,70, pues uno podrá entrar por una puerta y otro no podrá entrar. Es decir, los hechos tienen que ser diferentes, pero los derechos no pueden ser diferentes. La igualdad de derechos es intocable. Lo aceptamos. ¿Qué pasó cuando la Junta Democrática se une con la plataforma de convergencia democrática que habían creado el PSOE y la democracia cristiana? La primera condición que puso PSOE y democracia cristiana es que de eso nada. Los andalucistas nos salimos de la Coordinación Democrática, que fue la plataforma
forma que... O sea, esa es nuestra historia permanentemente. Y luego, una pincelada, ¿no? Que es, digamos, tanto como los demás. Y sin embargo, nuestro partido ha tenido grandes triunfos y luego bomba hacia abajo, y luego explosiones así, y luego no llegamos a tener suelo, o nuestro suelo es tan pequeño, que el suelo que tenemos es un batacazo continuo, y luego éxitos esporádicos. ¿Y qué pasa? Y ahora yo digo, ¿qué ha pasado con todos los partidos andaluces que han surgido en Andalucía? Clavero sacó 2 partidos. Un día sacó el PSLA, porque Clavero, voy a decir una confidencia, Clavero estuvo en los orígenes del grupo Andalucía. En las reuniones, hubo en mi casa y venía Clavero. Y bueno, llegó un momento que nosotros pues tomamos, él entendió que tomamos un cariz más en la izquierda, porque siempre hemos estado en la izquierda, una izquierda unas veces más radical, otras veces más moderada, pero bueno, lo que se entiende hoy en el mundo político internacional como un centro izquierda. Y Clavero pues no se sentía así, bueno, y se separó. Pero estuvo en el origen. Bueno, Clavero cogió la raíz de lo que nosotros hablábamos y creó el Partido Social Liberal Andaluz. Pero cuando llegaron las primeras elecciones, según él mismo confiesa, él vio que, pues, que la burguesía a la que él quería representar no le apoyaba. Como no le apoyaba materialmente, no se podía presentar a las elecciones, no tenía dinero, tal, pues lo disolvió y entró en UCD, el primer intento. Segundo intento, cuando él se separa de UCD, crea otro partido, Unidad Andaluza, y vuelve a sentirse abandonado por la burguesía y vuelve a disolver el partido. El Partido del Trabajo, el PTA andaluz. ¿Dónde está el PTA andaluz? También desaparecido en combate. Pero si hablamos, vamos a más, o sea que en Andalucía no ha sobrevivido ningún partido. Pedro Pacheco también ha creado varios partidos, todos esos han desaparecido. ¿Qué pasa en Andalucía? ¿Qué pasa? Todos somos malos. Unos desaparecen, nosotros no vamos a desaparecer nunca. Pero no por no desaparecer, no sentimos y constatamos nuestra propia debilidad, que la tenemos, aunque vamos a salir de ella, y queremos y creemos que vamos a salir de ella. Pero ¿qué pasa? Pues que sencillamente que la clave está en el pueblo andaluz. El pueblo andaluz todavía no tiene grado de conciencia suficiente para tener una voluntad colectiva y que eso le permita conquistar un poder. Esa es mi interpretación. Dijo Blas Infante, aquello de cuando todos los andaluces conozcan su verdadera historia y esencia. ¿Estará ahí la cuestión de que nos hemos preocupado de la forma y no hemos creado forma? Hemos permitido que desaparezca. La sociedad civil andaluza está desaparecida totalmente, que eso es clave en todo esto. El régimen ha hecho que desaparezca totalmente la sociedad civil andaluza. No hemos creado conciencia. ¿Qué régimen? El régimen se llama que nos gobierna ahora mismo. Es que como estábamos hablando del otro... No. Ese ya pasó. Eso ya pasó, fue una dictadura. Ahora es un régimen. Y lleva, no lo ha dicho, cuando acabe esta legislatura, el régimen que nos gobierna ahora mismo gobernará lo mismo que gobernó el franquismo, 40 años en Andalucía. Ese gobierno que tenemos ha hecho que desaparezca la sociedad civil, que desaparezca la conciencia andaluza. Ya no nos acordamos de que hace años, una vez al año, en Navidades se celebraba el partido de la selección andaluza. Nos lo quitaron. No nos enteramos. Es que nos lo quitan todo. Es que ahora el Día de Andalucía significa comer pan con aceite y manteca colorada. Es que ya no significa nada. Es que no nos enseñan la conciencia andaluza. Es que ya no nos hablan de nuestra historia. ¿Seremos culpables nosotros que hemos hecho que desaparezca esa sociedad civil y no hemos hecho nada para mantenerla? Mi respuesta es que la responsabilidad es nuestra. El régimen existe porque, claro, ya llega un momento que es una pescadilla que se muerde la cola. La causa se vuelve efecto y el efecto se vuelve causa. Pero aquí hay un partido al que se le ha entregado. Los andaluces confundieron que Felipe González hablaba en andaluz y para nosotros convencer a los andaluces de que Felipe González no era el andaluz político, por muy que hablara en andaluz, también hablaba en andaluz Cánova. O sea, pues claro,
era para nosotros era imposible, o sea, ir a enfrentarnos con el PSOE cuando su líder máximo, y además un líder importante y un líder que lo hacía desde su punto de vista y para su gente extraordinariamente bien, pues era decir nosotros, no, los andaluces fetenes políticos somos nosotros, era como darnos contra la pared, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los responsables somos los andaluces, exclusivamente. No existiría el régimen que existe si no fuera. Lo que pasa que el régimen, como tú le llamas o como le llamáis, certeramente, una vez que se constituye, empieza a echar raíces, O sea, no solo pretende gobernar, sino pretende anclarse. O sea, pero unos anclajes, o sea, que no es lo mismo un barco que echa el ancla y ya llega un día que el pueblo dice que se eleve en ancla. Se eleva el ancla y el barco se baja al otro lado. No, aquí los anclajes son fijos y profundos. Ahora, sacar esto es muy difícil, pero la clave está de abajo arriba, no de arriba abajo. Si nosotros vamos a pensar que los que tienen el poder van a levantar los anclajes y van a poner el barco en movimiento, no, eso tendrá que ser de abajo. Sobre todo también porque en la historia reciente de Andalucía algunas personas, o el régimen particularmente, se ha empeñado en cargarse de tópicos, ¿no? Y uno de los tópicos precisamente ha sido la leyenda del bloqueo de la autonomía, donde el partido gobernante se ha sacudido sus responsabilidades y se la ha echado, yo creo que erróneamente y documentalmente bueno, ya comprobado, se la ha echado en este caso al andalucismo político. Decía antes que existe una creencia vana, y es que creer que el 28 de febrero se conquista la autonomía. Eso le interesa al partido gobernante, ¿por qué? Porque así se silencia toda la batalla política del bloqueo en Cortes. Y en esa batalla política va a jugar un papel importantísimo lo que es el grupo parlamentario. Es como si a Blas Infante decimos, Blas Infante escribió en 1915 Ley Andaluz, y punto. Y lo matamos antes de que muera realmente en el 36. Pues ocurre exactamente igual. En eso el PSOE es maestro. ¿Qué hace? Nos ha hecho creer que el 28 de febrero votamos y tenemos autonomía por decreto, prácticamente. Aquí no hay nada que preocuparse. Con lo cual silenciamos por toda esa batalla que, como he dicho antes, es realmente muy importante. Y retomo un poco el hilo de lo que decía antes. El 12 de marzo, 12 días después del referéndum del 28 de febrero, el Partido Andalucista registra en Cortes la primera iniciativa parlamentaria para desbloquear el Estatuto de Autonomía. Perdón, el camino andaluz hacia la autonomía. Todavía no hablábamos de camino. ¿Qué ocurre? Un mes después, los partidos políticos centralistas reaccionan y registran en Cortes, está documentado, un mes después, no lo inventaron. Registran en Cortes iniciativas de la misma índole. Hay que repetir el referéndum en Almería. Incluso se une Clavera de Valor ya desde el grupo mixto porque ya había dejado. Estas iniciativas se sustancian en Cortes agrupadamente el 12 de junio, estamos ya en junio, y esa posibilidad de repetir el referéndum en Almería, cuidado, que si hubiéramos repetido el referéndum en esta provincia en las mismas condiciones que quería el PSOE y que tenía ocultado en su publicidad, posiblemente hubiéramos tropezado de nuevo en la misma piedra. Porque no había cambiado nada. Es más, el PSOE, con su poder, se permite de hacer una campaña en favor de la autonomía y censura esto de abajo en la segunda versión de este cartel que se publicita en los siguientes meses después del 28 de febrero. Hay que decir que esa votación en Cortes, donde se pierde por un solo voto, se ha acusado mucho históricamente a la ausencia del grupo parlamentario vasco en Cortes, porque ellos tenían en aquel momento un contencioso con Suárez acerca de su estatuto, en víspera de lo que eran ya las primeras elecciones al primer Parlamento vasco. Quiero decir, en desagravio de esta visión, que los vascos, el PNV fue el único que votó con el Partido Andalucista para enmendar la ley de referéndum durante el momento que estaba gestionando esa ley en pleno, haciendo teniendo una sensibilidad especial con esas advertencias que en este caso estaba enunciando como portavoz Miguel Ángel Redonda, en el sentido de que la primera autonomía que podría tropezar en esas exigencias tan duras iba a ser la autonomía andaluza. Perdón.
Bien. Pues digo, una vez que se rechaza parlamentariamente, por un solo voto, insisto, la posibilidad de repetir un referéndum en Almería, ¿qué opciones nos quedan? Reformar la Constitución. Hay una segunda iniciativa que pasará a la historia por lo radical y por lo comprometida que fue, una vez más desde la óptica de un grupo parlamentario andalucista, y es reformar la Constitución. Imaginaros lo que es, a mediados del año 80, que un grupo partido político en pleno camino hacia la democracia presente siquiera, aún simbólicamente, porque después se retirará en función de lo que va a pasar luego con el desbloqueo final, presente una iniciativa donde intenta cambiar el título octavo de la Constitución. Realmente la iniciativa no tuvo más trascendencia, pero era, por lo menos, hacer un jaque a esa segunda gran pata legal, vamos a llamarlo así, o esa carta magna, que, como he dicho antes, era uno de los grandes inconvenientes que tenía Andalucía para acceder a su estatuto de autogobierno, precisamente por esas duras condiciones que había marcado el 151 de la Constitución. Yo sigo insistiendo. Dicen que el político piensa en las siguientes elecciones y el estadista piensa en la siguiente generación. Y viene mi pregunta: ¿hemos sido los andalucistas excesivamente políticos y un poco estadistas? ¿No podíamos haber hecho conciencia andaluza de olvidarnos de hacer carteles, de olvidarnos de hacer propaganda electoral? O sea, los andalucistas, cuando llegara los 15 días de campaña electoral, irnos a nuestra casa, porque ya teníamos hecho la campaña durante los 4 años y los 3 años menos 15 días, se había conseguido llegar al pueblo andaluz. Y había una conciencia en los andaluces que decían: tenemos que apoyar a los nuestros, porque ese señor que está ahí pidiéndome el voto para ir al Parlamento o para ir al Congreso de los Diputados podrá ser más bueno o más malo que el de los míos. Ahí es donde yo creo que no hemos visto los andaluces de conciencia que teníamos que incidir, crear conciencia, porque lo que nos ha picado Andalucía, nos ha contaminado Andalucía, debemos así, pase lo que pase, seguimos ahí, estamos ahí. Hay muchos andalucistas, muchísimos fuera del partido andalucista, muchos fuera del partido andalucista, y sin embargo seguimos luchando por Andalucía y no estamos en los partidos andalucistas, y sin embargo, como alguien me hable mal de alguno de ellos, no lo como vivo. O sea, es que tengo conciencia. Teníamos que haber hecho eso, crear conciencia y olvidarnos al principio, lo decían las infantes, primero hacer un pueblo y después hacer un político. Bueno, es una opción. Nosotros, cuando nos lanzamos a la calle, quisimos coger el camino corto, que era hacer política directamente. O sea, Blas Infante cogió el otro camino y luego intentó meterse por la vía política y no lo consiguió, pues las cosas no estaban maduras. Nosotros desde el primer momento pretendíamos hacer política de gobierno y por tanto crear un partido político cuando fuera posible. Cuando llegó la democracia, pues transformamos nuestra organización en un partido, pero en la misma organización, y hemos luchado por el gobierno y hemos estado en el Parlamento, hemos presentado alternativas, hemos cogido ese camino. El papel de la creación de conciencia era algo que procurábamos hacer, pero nosotros éramos un partido político. Ha habido mucha gente que de distintas instituciones han ayudado a crear conciencia. Entonces yo respeto a quienes cojan ese camino, ¿no? Es algo así como el que toma el camino de las ONG o el que toma el camino de los partidos políticos. Para gobernar están los partidos. Si los partidos están mal, habrá que transformarlos. Pero todavía no se ha inventado un sistema por el cual el acceso al gobierno sea por otra vía que no sea la de los partidos políticos. Pero lo que pasa es que los partidos políticos, al tener el poder, pues se han corrompido, porque en general hay excepciones, obviamente, pero se produce una corrupción. Yo puedo decir que en la vida como en la naturaleza, en la vida humana, y en la política como en la vida humana, nos oxidamos. Es que nacemos, morimos porque nos oxidamos.
Bueno, pues en la política, el ejercicio de la política oxida. O sea, y yo empiezo por mí mismo, o sea, para que no suene a criticar a un tercero. Yo recuerdo cuando yo soñaba con ser político. Yo recuerdo cuando en la universidad empecé a hacer política luchando por lo que entendía unos derechos universitarios, los estudiantes, etc., democráticos, expresión, no sé qué. Yo recuerdo en la lucha en la clandestinidad, donde pues, me llevan a la cárcel, o me persiguen, donde yo no consigo nada. Yo recuerdo cuando llegamos a la democracia y que lo dábamos todo y perdimos las primeras elecciones, nos quedamos así, creíamos que íbamos a triunfar porque habíamos ido a por la tierra prometida y nos quedamos sin nada, pero perseveramos y triunfamos. Pues yo recuerdo también cómo en el Parlamento, la propia vida parlamentaria, nos iba oxidando. Y yo recuerdo cuando por el partido decide que yo me presente a unas elecciones municipales y yo sea alcalde de Sevilla, y yo noto cómo me oxido a velocidad de vértigo, que me voy oxidando. Llamando a oxidar, no que yo jure de mi ideología, ni de mi... No, es una cosa mucho más sutil. Es como el envejecimiento humano, uno no se va dando cuenta y va siendo, y de repente, cuando de la política me voy contra mi voluntad, porque yo no hubiera ido de la política nunca. Si yo iba a tener más votos, yo no hubiera ido de la política nunca. Yo no conozco ningún político que se vaya voluntariamente. Eso es como los toros. Igual, un torero triunfante, yo no conozco ningún torero triunfante. O sea, todos los toreros, todos los políticos salimos de la política con los pies por delante. Pies por delante, políticamente hablando, quiero decir, ¿no? Luego, yo ahora digo, menos mal que no me siguieron votando, porque no sería un carcamal. Yo estaría oxidado. Por mucho que yo quisiera, y el haberme salido, pues yo ahora me encuentro con que como que me hubieran aplicado un oxígeno puro y me siento de otra manera, ¿no? Pero eso es ley de vida, eso no es ni malo ni bueno, es ley. Bueno, hemos perdido, yo retomo el hilo de mi discurso histórico, yo estoy dando pie a que vosotros... Yo voy pinchando. Ahí va, además. No, ahora llegamos al medio. Seguimos así. Hemos descartado ya, hemos perdido una iniciativa parlamentaria para repetir el referéndum. Hemos presentado una iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Andalucista para modificar la Constitución. Pues ya lo único que nos queda es modificar la famosa ley orgánica reguladora de distintas modalidades de referéndum. Exactamente en su punto 4, en su apartado 4 del artículo, que es el que decía eso, que una vez que una provincia se caía dentro de esa consulta, pues había que esperar 5 años para repetir el referéndum a ver si se podía seguir con el procedimiento de la vía definitiva. Lo que intentaban los andalucistas en este caso era intentar una fórmula flexible, por lo menos para que una provincia no condicionara a la otra 7, e intentar de alguna forma acortar ese tiempo para incluso ese total de votos cualitativos que hacía falta, en el sentido de que no fuera el total de censos, sino que fuera la mayoría de votos absolutos lo que hiciera falta para aprobar ese tipo de referéndum mecánico. En ese contexto hay que recordar también que hay una moción de censura que también se ha criticado mucho en los andalucistas, que apoyaba ahí Alejandro Suárez, pero también lo votó así en contra de esa moción de censura, que fue aproximadamente en junio, creo recordar. Y en esa nueva iniciativa que se hace para modificar la ley de referéndum, volvéis a tomar la iniciativa en el sentido de que volvéis a echar en el ruedo político una oferta nueva a la cual se vuelven a sumar inmediatamente todos los partidos. En ese contexto de esa nueva iniciativa parlamentaria se va a producir la gran escenificación de ese gran pacto de Estado entre el discurso que tú mantienes en Cortes con Adolfo Suárez. Hay que recordar también que ya en ese momento se van calentando los motores del ejército, empieza a sonar que hay ruido de sables, que hay cierto descontento, que el descontento pasa por el hecho de que la autonomía andaluza o ese jaque
de los andalucistas para conseguir una autonomía de primera a través de una fórmula que, bueno, tampoco estaba muy generalizada, podría abrir un camino de generalización del proceso y esto podría acabar con la unidad de España, cosa que en aquel momento era muy... Empezamos ya a notar un poco el deterioro de lo que es la imagen de Adolfo Suárez dentro de su propio partido, ¿no? Adolfo Suárez, como sabéis todos, le faltan ya pocos meses para que el pobre abandone la política y se vaya pues, prácticamente ya de lo que fue su partido que dio el origen en la transición. El caso es que llegamos a septiembre, creo recordar, y va a tener lugar la escenificación en Cortes de ese pacto o de ese acuerdo entre los andalucistas y UCD. Tú desde la tribuna realizas una serie de preguntas que me dijiste a mí para mi tesis que te había ayudado a confeccionar Petra Costa como profesor de Derecho Constitucional, y son aceptadas en el sentido de que un estatuto por el artículo del 151 tiene que tener, en primer lugar, un texto gestionado por la Asamblea de Parlamentarios. En segundo lugar, tiene que someterse a la consideración de la Comisión Constitucional de las Cortes. En tercer lugar, creo recordar que tiene que ser aprobado como proyecto de ley en las Cortes. Y por último, aprobado en un referéndum por mayoría simple, esta vez no por la mayoría calificada. Ese tipo de preguntas tú se las haces públicamente, y ahí están los audios, y ahí están los vídeos de la época, y ahí está la transcripción del Congreso de los Diputados. Y Adolfo Suárez te va respondiendo que sí. En este caso, incluso algunas veces a través del portavoz Martín Villa. Curiosamente, Martín Villa llega a decir en sus memorias que él se vio forzado a jugar ese papel cuando él, por su partido, pero que él realmente no quería jugar ese papel, pero bueno, que se lo dieron por la obediencia del partido y tal. El caso es que al día siguiente de esa escenificación en Corte, todas las editoriales de todos los periódicos de Andalucía subrayan el hecho de que la autonomía andaluza está desbloqueada. Es más, apunto aquí que hay un compañero que es Carlos Chinchero, profesor de Derecho Constitucional, si lo digo, que ha hecho una tesis, la tesis la ha hecho sobre los institutos de autonomía de Andalucía en la Segunda República, sobre los anteproyectos, pero que ha hecho hizo una comunicación a un congreso de historia de Andalucía analizando los manuales de derecho constitucional, y todos coinciden en apuntar que la autonomía andaluza se desbloquea con absoluta normalidad utilizando la fórmula del 144. ¿Qué dice el 144? Que por el interés nacional vamos a hacer esto, vamos a hacer un acuerdo político. Y ese acuerdo político es el que firmaron, una vez más, que también lo suelen olvidar mucha gente que critica el papel del andalucismo en la transición, lo firmaron los distintos portavoces de los partidos políticos en Cortes y está registrado. Queda como documento para el estudio. ¿Qué significa ese documento? Además, yo creo que la autonomía andaluza, por un lado, es un hecho político que pone de acuerdo a socialistas, comunistas, UCD, Fraga y Clavero, tanto a favor como en contra de la autonomía, depende de qué momento. Es una cosa muy curiosa. Bueno, el caso es que este acuerdo político lo que hace es reformar la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Es decir, convalidar ese referéndum que no ha alcanzado una mayoría suficiente para superar esa cuota que marcaba la ley de referéndum, convalidarlo por una solicitud que efectúan los senadores y los diputados en Cortes, en este caso de Alemania. Ese acuerdo político que firmó el PSOE, que aquí tenéis la firma, en este caso de Santiago Carrillo, de Alejandro, de Luis Guerra, Luis Ñáñez, etc., es el que olvida el PSOE cuando critica a los andalucistas y cuando todavía reprocha al andalucismo su desbloqueo. ¿Cuál fue la habilidad y cuál fue un poco lo que tuvo que transigir en este caso el andalucismo? No explicitar la vía del 154 y sí citar las únicas 3 palabras que se refieren exclusivamente en toda la Constitución a ese artículo, por el interés nacional. Ahí está la gran clave del desbloqueo de la autonomía. Pues yo voy a contar cómo es el origen. Mientras, como ha contado Manuel, nosotros somos los únicos que la noche esa ya nos ponemos en marcha y no aceptamos el resultado y nos ponemos en marcha de una manera legal y les recriminamos que lo que ha ocurrido era culpa de ellos, del PSOE y del CD, fundamentalmente, y como ha contado él, intentamos por distintas vías. Y entonces, claro, una vez llegamos a la conclusión, de las primeras, como él ha dicho, una de las opciones era repetir el referéndum.
Entonces, a mí me llega la noticia de que los militares, en aquel tiempo todos los días se hablaba de los militares, ruido de sable, una vez con ruido y otra vez sin ruido, pero se hablaba de los militares continuamente. Por los militares esto no lo ven bien, los militares han ido a mirar a Suárez y han dicho que por aquí no pasa, es decir, esto era el pan nuestro de cada día. A mí me llega la noticia de que los militares no ven bien repetir el referéndum armeniano. A nosotros no nos gustaba la idea, pero nosotros decidimos. Estábamos dispuestos a utilizar cualquier vía que llevara a lo que fuera, reformar la Constitución, reformar la ley orgánica citada, etc. Y entonces yo pedí a través de la UMD, la Unión Militar Democrática de aquel tiempo, tuve acceso a algún general y tuve una reunión. Y yo quería saber por qué los militares no facilitaban el referéndum del referéndum de Almería. Quería saber. Y entonces me lo dijeron con toda claridad. En la Constitución va que habrá un referéndum para ver si Navarra se integra o no en Euskadi. Dice, habrá un referéndum, porque lo dice la Constitución. Dice, pero como se siente el precedente de que un referéndum que se pierde se puede repetir, dice, vamos a estar repitiendo el referéndum como si no salga, el de Navarra diga no, seguimos, van a estar queriendo repetir el referéndum cada 2 años. Y por ahí no pasamos. Este precedente no puede ser o tal. Pero nosotros vimos que sabía no era procedente. Aparte, como ha dicho Manuel también, sabemos que los registros, los censos eran los mismos, ¿no? Y que por tanto, como sabíamos que el PSOE y UCD no querían, sino que todo era una batalla política, uno hacer de policía bueno y otro de policía malo, pues ese era el problema, ¿no? Entonces dijimos, esto tiene que ir por otra vía. Y entonces, tengo que reconocer que el que me da la idea es Miguel Roca, también en un pasillo del Parlamento, de las escaleras del hemiciclo, que hablando conmigo, como él había sido padre de la Constitución, es decir, de los 8 que habían intervenido en la redacción de la Constitución, entonces me dice, Alejandro, está claro, era en aquel día que se estaba votando la censura a Suárez. Y la censura a Suárez, como ha dicho Manuel, nosotros votamos en contra de Suárez. ¿Por qué? Por lo que había hecho en Andalucía. Y yo, charlando él conmigo, mientras que se votaba, me dice, Suárez no tiene más remedio que de esta moción de censura tiene que salir en pocos meses a través de una moción de confianza. Me dice, pero Miguel Roca era un tipo muy listo, vamos, lo sigue siendo, lo que pasa es que ya no está en la política, ¿no? Dice, inevitablemente, dado que él tiene la losa de su gran metedura de pata en Andalucía, necesita de vuestro apoyo. Y ese es vuestro momento. Y Miguel Roca tenía tanta influencia en UCD y en Suárez que mandaba más que un ministro cualquiera del gobierno, mandaba todo. Los ministros se le cuadraban, es que Suárez estaba colgado de convergencia en aquel tiempo en el Parlamento. Bueno, y entonces eso nosotros lo sabíamos, eso no nos dice nada. Pero dice, cuando hicimos la Constitución, hicimos un artículo, el 144, pensado para Ceuta y Melilla, donde no podíamos poner en marcha el mecanismo de otras comunidades. Y queríamos darle la autonomía porque sí. Y entonces pusimos un artículo muy anodino donde dice, pues para conseguir la autonomía, bueno, los demás artículos, la Constitución dice, para conseguir la autonomía hace falta esto y esto y esto, unos procedimientos muy complicados, ¿no? Y muy democráticos y tal. Pero hay un articulito que pasaba desapercibido que dice, por motivos de interés nacional, pues viene a decir, se le puede dar la autonomía a alguien. Y eso era lo que se utilizó para Ceuta y para Melilla. Y él me dice, si consiguierais que esa vía se utilizara para salvar el referéndum ya realizado y salvar a Almería, entonces a mí se me queda, lo llevo a la Comisión Ejecutiva, lo vemos y entonces nosotros, cuando empezamos las conversaciones con UCD, nosotros ponemos como condición que se salva la autonomía y ellos dicen, pero no hay solución, nos pedían que confiáramos, que ellos tenían que salvar su cara en Andalucía y que acabarían haciendo, nosotros no nos fiábamos. Y dijimos que no, que tenía que haber un pronunciamiento público y en acta de congreso. Y entonces ahí hablando, entonces yo recuerdo lo de Miguel Roca, le planteo a Suárez lo del 144, Suárez lo consulta y Suárez dice que sí.
Y ese es el acuerdo que sale y que coge desprevenidos a todos, hasta el punto que en las actas del Congreso de los Diputados, cuando yo hago las preguntas y luego habla Martín Villa diciendo de acuerdo, en las actas dicen rumores, y es que era el PSOE, sobre todo el PC, la UCD, todo, se estaban quedando de pie, porque entonces habrá una asamblea de parlamentarios en Andalucía, además pasará por la Comisión Constitucional. Yo hacía las preguntas y el otro decía, de acuerdo, claro, se quedaron patidifusos, ¿no? Espectacular. Eso fue directo en la televisión española. Absolutamente directo, lo pudo ver todo el mundo. A mí me sugirieron pactar eso en un papel, pero dejarlo entre nosotros. Y yo dije que no. Fijaros lo que es la vida de la política. ¿Y no se podía haber escenificado ese acuerdo de otra forma más orquestada mediáticamente? Pero, ¿Por qué se eligió hacerlo ahí? Hombre, indudablemente es el foro político más importante, no hay otro. Es que era televisión en directo, y Suárez sentado, el gobierno en pleno, y el gobierno comprometiéndose con el grupo andalucista, es decir, con España entera, a hacer esto igual que en Cataluña y Euskadi, Claro, a mí me pareció que mejor que eso nada. Pero para que veáis hasta qué punto el marketing en política es importante, eso fue espectacular. Los cogimos a todos. Se quedaron al día siguiente, como se ha dicho, los medios de comunicación, todos estaban, bueno, pero yo tengo aquí los titulares, impresionante, todo, ¿no? Decían, ABC, Andalucía tendrá autonomía plena. Eso al día siguiente de nuestra intervención. El País, la autonomía andaluza se negociará de modo similar a la vasca y a la catalana. El Correo de Andalucía, Andalucía podrá tener autonomía plena. La Gaceta del Norte, Andalucía resuelta con 4 sí. El Norte Express, Rojas Marcos ganó la batalla andaluza. Ideal de Granada, Martín Villa aceptó todas las condiciones de Rojas Marcos. Diario 16, Suárez cedió a todas las demandas andaluzas. Rojas Marcos recuperó el 28 de febrero. Está claro el éxito político que tuvieron los andalucistas. ¿Cómo se explica que con todos los periódicos diciendo esto, el PSOE le dé la vuelta? Eso es inteligencia política, eso es régimen, y eso es poder. O sea, más obvio, y aquello que fue un triunfo se convirtió en nuestra losa. Se convirtió, como ha dicho Tomás antes, en nuestra losa. Y ahora, todavía ahora, a los dirigentes actuales, cuando van a los pueblos, hay uno que dice, pues yo he oído que vosotros traicionasteis a Andalucía. Y tienen que tirar de papel y llamar a Manuel para que vaya con él y que le eche un discurso. Y ahora pues contaremos con Tomás también para ver cómo lo hacemos. Es tremendo, ¿no? Ahora, ¿eso por qué pasa? ¿Cuántas veces le han preguntado a Fraga que por qué firmó sentencias de muerte en tiempo de Franco? Fraga firmó sentencias de muerte en el gobierno de Franco. Franco era muy listo. Y las sentencias de muerte se las hacía el placet, la confirmación de la ejecución, se las hacía firmar a todos los ministros. Y Fraga, líder democrático de la derecha, firmó esas sentencias de muerte. ¿Habéis oído alguna vez durante estos años que a Fraga alguien le haya echado en cara eso? Y el PSOE, no hablan del PSOE con el GAL, la corrupción del Banco de España, de la Guardia Civil. Eso ha sido un obstáculo para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones. Y los andalucistas que hemos hecho, no pensemos que nos están castigando por esto. No. Ocurre que el pueblo andaluz todavía no tiene un grado de conciencia suficiente como para decir, por lo menos los andalucistas se han equivocado en esto o en lo otro, pero, como decía Tomás, que son los nuestros. Es que son los nuestros. Te voy a matizar un poquito en lo que acabas de decir del 144, solamente en eso. El primero que dice Nos Roca es clavera de López. Lo que pasa es que se lo calla. Es más, después tiene la osadía, voy a decirlo diplomáticamente correcto, de votar en contra de ese pacto que hacéis con un CD para desbloquear autonomía por el 144. Y lo dice precisamente en el debate en corte, está recogido en las actas, cuando se recogen las iniciativas para repetir el referéndum en Madrid. Se le escapa. El 144 podría ser una buena opción. Pero porque ya lo habíamos hablado en el cenáculo nuestro. Bien.
Se desbloquea al día siguiente, efectivamente, los editoriales de toda la prensa de España, porque ya la autonomía andaluza era un problema de Estado. Sí. Un segundito que Tomás tiene que ir a las 8, por favor, y ya son las 8 y pico. Yo simplemente agradeceros. Gracias a ti. Es que tengo comprometido un acto en otro sitio a las 9 de la noche. Y entonces, con dolor de mi corazón, vengo las veces que queráis. Me iba diciendo que, ¿cómo se entiende que al día siguiente, efectivamente, con esos titulares tan contundentes que aparecen en los medios de comunicación, cómo se entiende que el PSOE, su maquinaria, sea capaz de darle la vuelta a esa situación? Bueno, pues una de las cuestiones que maneja el PSOE es la inconstitucionalidad de lo que se ha hecho y amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional ese desbloqueo. Precisamente el acuerdo político al que se llega, una de las cosas que permite es que no haya la mayoría absoluta necesaria para recurrir una ley orgánica como es esta, como es la creación de un estatuto de autonomía, para ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Hay incluso otro matiz importante: si se recurre, si en aquel tiempo se recurriera una ley al Tribunal Constitucional, la ley se hubiera paralizado. En cualquier caso, sí es cierto la existencia manifiesta de una consigna, los días después, a través de la cual pues, las paredes de las ciudades y de los pueblos andaluces aparecen Roja Marco Traidor, PSA vendido, etcétera, etcétera. Y particularmente me acuerdo, Alejandro, de la, no sé si decir tirria que tenía Martín Morales en las páginas de Interview, porque, macho, tú eras fuiste la inspiración suya durante meses. Tú eras el blanco de todos sus chistes. A veces injustos, absolutamente injustos, y tratándote de una forma absolutamente despreciativa hacia tu persona, ¿no? Porque te puedes equivocar políticamente, pero el respeto a tu persona que nadie te lo pide. Entonces, claro, eso fue realmente una maquinaria política en la que el PSOE vio que había perdido un puesto de liderazgo, que le habían robado la cartera por detrás, que no podía permitir eso. Era más fácil recurrir a la demagogia que a la arquitectura política y legal de explicar todo un procedimiento que, como estáis viendo, si se explica hasta se entiende, pero hay que sentarse un rato y hay que hacer un esfuerzo para comprender. Si pudiéramos llevar estos contenidos a todos y cada uno de los andaluces, pues posiblemente hoy el estatus que tendría Andalucía desde el punto de vista político pues sería muy diferente al que tenemos. Voy a contar una anécdota en un tema que ha hecho referencia Manuel antes, y es cuando una vez que ya todos los partidos se suman al acuerdo entre UCD y nosotros, o incluso, voy a decir, antes de que se ocurra eso, Suárez Villado me dice: Alejandro, vosotros y nosotros no tenemos fuerza suficiente para sacar adelante lo que hemos pactado sin el concurso del PSOE, porque en Andalucía PSOE y PC tenían mayoría y la asamblea de parlamentarios andaluces era indispensable. Dice: así que tenemos que contar con el PSOE. Y yo le digo, él temía que yo dijera de ninguna manera y tal, que queremos sacar la autonomía, que contamos con el PSOE. Bueno, pues yo voy a negociar y hablamos. Entonces, a los pocos días me llama y me dice: Alfonso Guerra pone como condición que el número 144 no puede aparecer en el texto. Fijaros, o sea, lo importante ya no era el fondo, sino la palabra 144, después de haber estado diciendo nosotros que los andalucistas lo que querían no era el 151, sino el 144, como si fueran comparables. Ya lo hemos hablado. Nosotros pedíamos el 151. El 144 era la puerta que se utilizaba. Al 151 se podía llegar, como ha dicho Manuel, o por la reforma de la Constitución, o por A, B, C, autonomía plena del 151. La puerta, 144. Pero ellos echaron a pelear 144, 151. Ellos quieren el 144. Nosotros no, claro. No podía aparecer en ese papel que firmábamos todos el número 144. Y Guerra, nada tonto, un gran estratega, una persona que políticamente no merece ningún respeto, pero que yo valoro y sus valores los valoro absolutamente, ¿no?
Entonces dijo, de ninguna manera podemos, porque quebramos toda nuestra campaña de prestigio. Y exigió. Y entonces Suárez me lo comunica. Y yo le digo, vale, pero que ponga lo que dice el 144. Y entonces eso lo aceptaron.